como también puede o no intercambiar energía, ya sea en forma de calor o trabajo. Pero no nos olvidemos, lo más importante es que un sistema abierto sí puede intercambiar masa con el medio exterior. Y en este caso, para los sistemas abiertos, los sistemas que nosotros vayamos a analizar, los vamos a denominar volúmenes de control, donde nuestra masa va a poder entrar o salir de dicho volumen de control. Entonces, nuevamente, tenemos este pequeño mapita de los sistemas termodinámicos, el cual se divide en sistema cerrado, que ya lo vimos para su primer parcial, sistema cerrado a límite fijo y límite móvil. Y en este caso nos vamos a enfocar en los sistemas abiertos, que también se dividen en dos grupos: sistemas abiertos de estado y flujo estable, o más conocidos por sus iniciales como un sistema SAF. En un sistema SAF se puede decir de que la masa o la sumatoria de masas permanece constante. Es decir, la sumatoria de las masas que entran va a ser igual a la sumatoria de las masas que salen. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. No se olviden, pero en un sistema SAF la masa permanece constante, que quiere decir de que la sumatoria de masas que entran a mi volumen de control va a ser igual a las sumatorias de masas que salen de mi volumen de control. En esta ayudantía nos vamos a enfocar en los sistemas abiertos de estado y flujo uniforme, que por sus iniciales, sistema abierto, estado y flujo uniforme, por sus iniciales, este tipo de sistema se los conoce como sistemas SAEFU, donde en los sistemas SAEFU la masa, la masa dentro de mi volumen de control va a ser variable. La masa dentro de mi volumen de control puede aumentar o puede disminuir, dependiendo del caso. Por ejemplo, en el llenado de un tanque, la masa dentro de mi volumen de control, a medida que pase el tiempo, dicha masa va a ir aumentando. Sin embargo, en un vaciado, la masa dentro de mi volumen de control va a ir disminuyendo. Es por eso que les digo, en un sistema SAEFU, la masa es variable. Dicha masa del volumen de control puede aumentar o puede disminuir, dependiendo si es llenado o vaciado. Entonces, listo. En los sistemas abiertos, ustedes siempre van a analizar o van a ocupar la fórmula de la ecuación de continuidad o balance de masa. Ecuación de continuidad o balance de masa. Ecuación de continuidad o balance de masa o balance de materia. Dicha ecuación de continuidad me dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y acá tenemos una ecuación general para lo que es la ecuación de continuidad, de que la entrada menos la salida, más lo que se genera, menos lo que se consume, va a ser igual a la acumulación. En este caso, en la materia de termodinámica, solo vemos procesos físicos, no vemos procesos químicos, no vemos reacciones químicas, por lo tanto, estos términos de generación y consumo se anulan. Y lo único que nos queda de la ecuación de continuidad va a ser lo que entra menos lo que sale, va a ser igual a la acumulación que hay dentro de mi volumen de control. Tomando en cuenta de que es un balance de masa, todo esto de acá lo vamos a expresar en función a la masa. Vamos a decir de que la masa que entra, la entrada, menos la salida, menos la masa de salida, va a ser igual a la acumulación. Dicha acumulación dentro de mi volumen de control va a ser igual a la masa final, dentro del volumen de control menos la masa inicial dentro del volumen de control.
Todo este término es igual a la acumulación, no se olviden. Entonces, listo. Mi volumen de control puede tener varias entradas o varias salidas, dependiendo del caso. Y es por eso que esta fórmula de acá la vamos a expresar en función a la sumatoria de masas. La sumatoria de masas de entrada menos la sumatoria de masas de salida va a ser igual a la masa final dentro del volumen de control menos la masa inicial dentro del volumen de control. Todo este término de masa final menos masa inicial va a ser igual al cambio de masa que existe dentro de mi volumen de control. Entonces tengo todo esto. Sumatoria de masas que entran menos sumatoria de masas que salen va a ser igual a la variación o cambio de masa dentro de mi volumen de control. Todo este término, si yo lo divido por un diferencial de tiempo, me va a quedar de la siguiente forma. La sumatoria de los flujos másicos que entran menos la sumatoria de los flujos másicos que salen va a ser igual al cambio, al cambio de masa dentro de mi volumen de control sobre un determinado tiempo o sobre un diferencial de tiempo. Y listo. La ecuación que se tienen que aprender sí o sí de aquí adelante para sus sistemas abiertos es esta de acá. Esta acá la van a usar de aquí para adelante en sistemas abiertos. Sumatoria de masas que entran menos sumatoria de masas de salida va a ser igual a la masa final menos la masa inicial. Sus sistemas, sus sistemas o sus volúmenes de control pueden tener varias entradas y varias salidas. Entonces aprenden esa fórmula o se la anotan en su formulario. Ahora, como les dije, anteriormente, nos vamos a enfocar en esta ayudantía en los sistemas AEFU. Los sistemas AEFU. ¿Cuáles son las características de este sistema AEFU? Están acá. Las características de los sistemas AEFU son las siguientes. Este tipo de sistema abierto, SAEFU, solo presenta o bien entrada o bien salida. No puede presentar ambas cosas. Entonces no se olviden, los sistemas AEFU solo presentan una cosa, o bien entrada o bien salida. No puede presentar ambas cosas. No se olviden. Y acá hay un pequeño ejemplo. Y acá hay un pequeño ejemplo de lo que es un sistema SAEFU. Todo lo que está seleccionado con estas líneas rojas viene a ser mi volumen de control. Y dicho volumen de control, si ustedes se dan cuenta, solo tiene una entrada. Solo tiene una entrada. Por lo tanto, este sistema viene a ser un sistema abierto de tipo SAEFU. No se olviden, un sistema SAEFU, un sistema abierto de tipo SAEFU, solo presenta o bien entrada o bien salida. No puede presentar las dos cosas. En este caso, este esquema o este ejercicio solo presenta una entrada. Por lo tanto, sí es un sistema SAEFU. Ahora, la siguiente característica es de que la masa dentro de este volumen de control, dentro de mi tanque, este tanque va a ser mi volumen de control. La masa dentro del volumen de control va, la masa dentro del volumen de control no es constante. Dicha masa dentro de este volumen de control va a ir variando con el tiempo. Puede aumentar o puede disminuir dependiendo del caso. Si es llenado, si estamos en un proceso de llenado, la masa va a aumentar. Sí, no. Entonces, la masa dentro del volumen de control no va a ser constante. Dicha masa puede aumentar o puede disminuir dependiendo del caso. En el caso de un llenado, la masa dentro del volumen de control va a ir aumentando.
En el caso de un vaciado, la masa dentro de mi volumen de control va a ir disminuyendo. Ojo, no se olviden, este es el volumen de control, el tanque. Ahora, la siguiente característica es la siguiente, de que las variables termodinámicas en los límites del volumen de control permanecen constantes. En este caso, de todo este volumen de control, de todo este volumen de control, el límite de ese volumen va a ser la entrada. Entonces, la teoría me dice de que las variables termodinámicas en ese límite, en este caso la entrada, dichas variables van a permanecer constantes todo el tiempo. Estas variables de entrada, presión de entrada y temperatura de entrada, van a ser fijas todo el tiempo. Las únicas variables que van a cambiar, las únicas variables termodinámicas que sí pueden cambiar, van a ser las que están dentro del volumen de control. Entonces, las variables termodinámicas en el límite del volumen de control permanecen constantes. Sin embargo, las variables termodinámicas dentro del volumen de control, van a variar con el tiempo. Entonces no se olviden de eso. Es importante la teoría. Y como les dije, para un sistema SAEFU, ustedes van a ocupar esta ecuación de continuidad y necesito que se la aprendan. En un sistema SAEFU, la sumatoria de masas que entran menos la sumatoria de masas que salen va a ser igual a la masa final dentro del volumen de control menos la masa inicial dentro del volumen de control. Se aprenden esto y se aprenden esta característica principal. Perdón. Característica principal de un sistema SAEFU es de que este tipo de sistema solo presenta o bien entrada o bien salida. No puede presentar ambas cosas. Entonces sigamos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o está todo claro? ¿Los Todo escucho? claro, sí, gracias. Ya, entonces sigamos. Ahora es importante de que sepan ustedes lo que sucede en el caso de un llenado, en este caso el llenado de un tanque, y lo que es el vaciado de un tanque, que son preguntas típicas que el ingeniero suele preguntar en sus exámenes. Bueno, si es que le pone un sistema SAEF. En el caso del llenado de un tanque, en el caso del llenado de un tanque, ustedes van a tener siempre un estado inicial dentro del volumen de control y un estado final dentro del volumen de control, y además van a tener un estado de entrada. Ahora, en el estado inicial, si ustedes se dan cuenta, la presión inicial de su sistema, en este caso, va a ser 2. Esto es dentro del volumen de control. Dentro del volumen de control. Y van a tener su estado de entrada. La pregunta es, ¿en qué punto? Si yo abro la válvula, al momento de que yo abra la válvula, lo que está, lo que está dentro del volumen de control, ¿será que va a salir afuera? ¿O lo que está o lo que está entrando? Bueno, ya, ustedes se dan cuenta acá. Toda esta entrada va a entrar dentro de mi volumen de control. La pregunta es, ¿en qué punto se va a llenar este tanque? Y para eso está acá esta teoría. El llenado de un tanque finaliza cuando cuando la presión final dentro de mi volumen de control, dentro de mi tanque, es igual a la presión de entrada. Entonces, el llenado de un tanque, el llenado de un tanque finaliza cuando la presión final dentro del tanque es igual a la presión de entrada. Es decir, cuando la presión final dentro de mi tanque es igual a la presión de entrada.
No nos olvidemos. ¿Cuáles son las, ¿Cuáles son las variables que permanecen fijas, que permanecen constantes? ¿Las que están en el límite o las que están dentro del volumen de control? ¿Cuáles son las Límite, variables que permanecen Ah, constantes según la teoría? el límite. está en el límite. Están en el límite. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, estas variables, tanto en el inicio, estas variables de entrada, tanto en el inicio como en el final, permanecen constantes, ¿cierto? Permanecen fijas. Esas variables no cambian. ¿Y cuáles son las únicas variables que cambian? Son las variables que están dentro del volumen de control. Acá la presión en un inicio era 2 y en un final fue de 7. Entonces no se olviden, el llenado de un tanque finaliza cuando la presión final dentro del tanque es igual a la presión de entrada. Y aquí está. Es decir, cuando la presión final dentro de mi tanque se iguala con la presión de entrada. Esto para el tema del llenado de un tanque. Ahora, para el tema del vaciado de un tanque. En este caso, el vaciado va a tener una salida. Una salida. Para el tema del vaciado, nuevamente va a haber un estado inicial y un estado final. Y obviamente vamos a tener el estado de salida. En el vaciado de un tanque, vamos a decir de que dicho tanque se va a vaciar. Bueno, el vaciado de un tanque finaliza cuando la presión final dentro del tanque es igual a la presión de salida. Es decir, cuando la presión final de este tanque es igual a la presión de salida. En ese caso, ya finaliza lo que es el vaciado. Entonces, pequeños conceptos que se tienen que aprender. Vaciado de un tanque y llenado de un tanque. Y luego está la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto, en este caso, para un sistema SAEF. Esta es la ecuación general, la ecuación global, que me dice que el calor total menos el trabajo total va a ser igual a la masa final dentro del volumen de control por paréntesis, la energía interna final más la energía cinética final más la energía potencial final menos la masa inicial dentro del volumen de control multiplicado por la energía interna inicial dentro del volumen de control más la energía cinética inicial dentro del volumen de control más la energía potencial dentro del volumen de control más la sumatoria de las masas que salen por las entalpías que salen más la energía cinética que sale más la energía potencial que sale menos la sumatoria de las masas que entran por la entalpía de entrada más la energía cinética de entrada más la energía potencial de entrada. En la mayoría de los casos, los términos de energía cinética y energía potencial son despreciables. Al ser despreciables la energía cinética y la energía potencial, lo que nos va a quedar de esta primera ley va a ser lo siguiente. Y estas son las dos fórmulas que mayormente van a utilizar, la que está con rojo y la que está con verde. Despreciando lo que son la energía cinética y la energía potencial. La primera ley para un sistema SAEFO va a ser calor total menos trabajo total va a ser igual a la masa final dentro del volumen de control por la energía final dentro del volumen de control menos la masa inicial dentro del volumen de control por la energía interna inicial dentro del volumen de control más la sumatoria de las masas de salida por la entalpía de salida menos la sumatoria de entrada por la entalpía de entrada. Las unidades, las unidades de esta primera ley me tiene que dar en kilocalorías. Y esta primera ley yo la voy a utilizar cuando tenga el dato de la masa. Cuando conozca todos los datos de masa, masa final, masa inicial, masa de salida o masa de entrada.
Dicha primera ley también se la puede expresar en función de las variables intensivas, la cual va a ser calor específico menos trabajo específico va a ser igual a la energía interna final dentro de mi volumen de control menos la energía interna inicial dentro de mi volumen de control, más la sumatoria de las entalpías de salida menos la sumatoria de las entalpías de entrada. En este caso, para esta primera ley, las unidades van a ser kilocalorías sobre kilogramos. Y yo voy a ocupar esta primera ley cuando no conozca el dato de la masa. Cuando no conozca el dato de la masa. Entonces, listo. Es toda la teoría que tienen que saber. Esto de acá es importante que se lo aprendan. Vaciado de un tanque y llenado de un tanque. Porque el ingeniero en sus exámenes les puede decir, se abre la válvula hasta que todo, hasta que todo se llene. Y cuando el enunciado me diga de que todo va a quedar lleno, yo ya sé que cuando todo se llena, la presión final dentro de mi volumen de control va a ser igual a la presión de entrada. Si el enunciado me dice, se abre hasta que todo se llene, esta va a ser mi condición final. Presión final va a ser igual a la presión de entrada. Y aquí vamos a ver, en este ejercicio vamos a aplicar este concepto o esta teoría del llenado de un tanque. Porque si ustedes se dan cuenta, acá el enunciado me dice, se abre la válvula que permite que el vapor de la tubería ingrese al tanque hasta que este tanque se llene. ¿Y cuándo se va a llenar este tanque? ¿Cuándo se llena este tanque? Cuando la presión final dentro de mi tanque sea igual a la presión de entrada. Y la presión de entrada, el enunciado me la da, que es de 7 kilogramos fuerza. Entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, me avisan, porfa. ¿Dudas, chicos? ¿Está todo claro? ¿Se entiende? Ya. A ver, ¿cuántos nos quedan? Entonces, chicos, voy a cortar el Zoom. Entremos de nuevo ya para hacer este ejercicio y, bueno, si nos da tiempo, hacemos otro más. Corto el Zoom, entramos de nuevo, por favor. ¿Qué? Vas a atender allá la olla del café.
la saqué, la que compró mamá para papá Lucas. Una no sé qué. ¿Por qué no me gusta más? Como todavía aprendo. Ya, entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio. Este, no se olviden, el ingeniero siempre les va a dictar el enunciado y el esquema, en la mayoría de los casos, él se los va a dibujar en la pizarra. Entonces veamos, no nos olvidemos de que, no nos olvidemos de que el enunciado siempre nos va a dar las condiciones iniciales y las condiciones finales dentro del volumen de control. Y en este caso, como es un sistema SAEFU, el enunciado va a ser el encargado de darnos las condiciones de entrada, las condiciones de presión, temperatura, masa, lo que sea. Veamos. Acá vamos a poner al lado análisis del tanque. Condiciones del tanque, vamos a ver. Condiciones del tanque. Entonces el enunciado nos va a dar las condiciones iniciales y finales del tanque. Ya. Condiciones del tanque, inicio del tanque. Inicio del tanque y luego nos va a dar las condiciones finales del tanque. Que eso lo vamos a anotarnos, eso lo vamos a anotar nosotros leyendo el enunciado. Final del tanque. Y asimismo el enunciado nos va a dar los datos de entrada. Nos va a dar los datos de entrada o las condiciones de entrada. A qué presión, a qué temperatura va a entrar dicha sustancia a nuestro tanque. Entonces veamos. El enunciado me dice, por una tubería, por, por esta tubería, circula vapor de agua. ¿A qué presión? A una presión de 7 y una temperatura de 260. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta pequeña tubería está conectada. Está conectada a lo que es mi tanque. Entonces, todo lo que circule por esta tubería, en algún momento va a lograr ingresar a mi tanque. Por lo tanto, dicho tanque o dicho volumen de control va a tener entrada. Entonces, yo ya sé que mi volumen de control tiene una entrada. Y al tener solamente una entrada, este tipo de ejercicio va a ser un sistema SAEFU. El sistema SAEFU que yo estoy analizando es este volumen de control. Todo lo que está seleccionado con anaranjado. Ese va a ser mi volumen de control. Ya. Solo tiene una entrada. Por lo tanto, es un sistema SAEFU. ¿Cuáles son las condiciones de entrada? El enunciado me dice que por la tubería circula vapor de agua. ¿A qué condición de presión? A una presión de entrada de 7 kilogramos fuerza. De 7 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Condición de presión de entrada. ¿Y qué otra condición me da en la entrada? Si ustedes me dicen, si ustedes leen el enunciado. La temperatura.
La temperatura de entrada. La temperatura de entrada. ¿Cuánto es la temperatura de entrada? 260, es lo que me dice el enunciado. 260 grados centígrados. Listo, ya tengo las condiciones de entrada, las condiciones de presión y temperatura. Y ahora, ¿qué más me dice el enunciado? El enunciado me va a dar las condiciones del tanque. Lo que hay inicialmente en el tanque y lo que va a quedar finalmente en el tanque. Veamos. Por una tubería circula vapor de agua a una presión de 7 y a una temperatura de 260, la cual se conecta a un tanque de 1,5 metros cúbicos. Me está dando el volumen inicial del tanque. Volumen inicial del tanque. Ojo, volumen total. Volumen total inicial del tanque que va a ser 1,5. 1,5 metros cúbicos. Ese es el volumen del tanque. Y ahora yo les pregunto, ¿los tanques qué tipo de sistemas son? ¿Son recipientes móviles o recipientes rígidos? Lo rígido. Rígidos, Recipientes rígidos, ¿cierto? ¿Cuáles son los sistemas móviles o los recipientes móviles? los cilindros. Los cilindros y pistón, ¿cierto? Entonces, lo que tienen que tomar en cuenta acá es de que los tanques son recipientes rígidos. Al ser recipientes rígidos, al ser recipientes rígidos, ¿qué va a pasar con el volumen total? ¿Será que el volumen del tanque va a aumentar o va a disminuir? Constante. El volumen de un recipiente rígido, ojo, el volumen total de un recipiente rígido permanece constante. Y lo vamos a colocar acá. El volumen de un recipiente rígido, como lo es el tanque, el volumen en un recipiente rígido, como lo es el tanque, permanece constante. Es decir, el volumen total final es igual al volumen total inicial. ¿Se listo? Ya sabemos esa teoría. El volumen total en un recipiente rígido, como lo es el tanque, permanece constante. Es decir, el volumen total final es igual al volumen total inicial. Entonces, si ya conocemos el volumen total inicial del tanque, ¿cuánto va a ser su volumen total final? Si ya conocemos, ¿cuánto va a ser? 1,5. 1,5, correcto. Entonces el volumen total final del tanque va a ser igual al volumen total inicial, que es 1,5. Ya tenemos esos datos. Y ahora, ¿qué más me dice el enunciado? La cual se conecta a un tanque de 1,5 metros cúbicos que contiene vapor, a 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados y 177 grados centígrados. Ojo, la cual se conecta a un tanque de 1,5 metros cúbicos que contiene vapor. Ese es el estado inicial. Inicialmente el tanque contiene vapor de agua a esa presión y a esa temperatura. Fuera, fuera, fuera. Y entonces vamos a poner la presión inicial dentro de mi volumen de control, dentro del tanque. Va a ser de 1 kilogramo fuerza. Y la temperatura inicial dentro de mi volumen de control va a ser 177. Hola chicos, ¿me escuchan o no? Sí, Sí. normal. Ah, ya. Entonces, listo. Ya tenemos las condiciones iniciales. Volumen total inicial del tanque, presión inicial dentro del tanque y temperatura inicial dentro del tanque. Y ahora, ¿qué más me dice el enunciado? El enunciado me dice, se abre la válvula
que permite, ojo, esta válvula acá se va a abrir, se abre la válvula que permite que el vapor de la tubería ingrese al tanque. ¿Hasta qué punto? Hasta que el tanque se llena. Si el tanque se llena, ¿qué dato yo voy a poder conocer en el estado final? Según la La, teoría. pre- ¿Cuánto? ¿Qué dijo? la presión ¿La presión qué? La presión final, ¿cierto? Sí, La presión final, ¿a qué va a ser igual? a a la la presión presión, de a entrada. la presión inicial. Bueno, de entrada. Correcto, a la presión de entrada. A la presión de entrada. Y entonces, ¿cuánto va a ser la presión final dentro de mi tanque? Dentro de mi volumen de control. Va a ser de 7. 7 7. y listo. Entonces ya tengo los datos iniciales y finales del tanque. Veamos qué más me dice el enunciado. El enunciado me dice, durante el proceso, el tanque intercambia calor. Acá, el enunciado me dice que el tanque intercambia calor. Me está diciendo lo siguiente. Perdón. Al decirme el enunciado de que el tanque intercambia calor, yo no voy a saber en qué sentido va a ir el calor. Ojo, solo me dice, intercambia calor. Yo no sé si el tanque está ganando o está perdiendo calor. Y es por eso que le vamos a poner esta flecha con doble sentido. Porque el enunciado me dice, el tanque intercambia calor. No sabemos en qué sentido. No sabemos si gana o si pierde. Eso lo vamos a demostrar con la primera ley. ¿Qué pasa si el enunciado me dice de que el tanque se enfría? ¿En qué sentido iría la flecha? Hacia afuera. Hacia afuera. Y si el enunciado me diría de que el tanque se calienta, ¿en Hacia qué adentro. sentido? Va la flecha hacia adentro, Hacia ¿cierto? adentro. Pero en este caso me dice, el tanque intercambia calor. Solo me dice, intercambia calor. No sabemos en qué sentido. No sabemos si gana o si pierde calor. ¿Hasta ahí todo claro o no? ¿Me avisan? Entonces, mi tanque intercambia calor con el medio exterior. Durante el proceso, el tanque intercambia calor para que su temperatura permanezca constante. Entonces, la temperatura dentro del tanque va a ser constante. Eso quiere decir que la temperatura final va a ser igual a la temperatura inicial. Temperatura final dentro del tanque va a ser igual a la temperatura inicial. ¿Y cuánto es su temperatura inicial? 177 grados centígrados. Y listo. Acá yo no sé qué cantidad de calor se, inter se intercambia. Es lo que quiero determinar. La cantidad de calor que se intercambia. Ya listo. Durante el proceso, el tanque intercambia calor para que su temperatura permanezca constante. Para que su temperatura permanezca constante. Luego el enunciado me pide, determine la cantidad de calor intercambiado por el sistema. Entonces tengo que determinar esta cantidad de calor que mi sistema intercambia. No sé si es positivo, no sé si es negativo. Entonces tenemos que determinar eso. Entonces vayamos a definir los estados. En este caso vamos a empezar definiendo lo que es el estado inicial del tanque. No se olviden, el tanque, ¿sí? ¿Lo escucho? ¿Por qué la temperatura final es igual a la temperatura inicial? Veamos No qué nos sería. dice. A ver, temperatura final es igual a la temperatura inicial dentro del tanque. Veamos qué nos dice el enunciado. Durante el proceso, el tanque intercambia calor, ojo, el tanque intercambia calor para que su temperatura permanezca constante. ¿Cuánto es su temperatura inicial dentro del tanque? Ah, 177. Está ya. intercambiando calor para que esa temperatura sea constante. Entonces la temperatura inicial va a ser igual a la temperatura final. ¿Está bien o no? Sí, sí, gracias. Listo. Se definamos el estado inicial.
Estado inicial. Dentro del tanque. Tenemos volumen inicial, presión inicial, temperatura inicial. Tengo presión, tengo temperatura. ¿Qué es lo que yo hago? Con esa presión de 1 kilogramo fuerza, yo me voy a tabla y determino la temperatura de saturación. Y ustedes me dicen cuánto es. A la presión de 1, ¿cuánto es la temperatura de saturación? 100,01. 100,01 grados centígrados. Ya encontré la temperatura de saturación a la presión de 1. Lo siguiente que yo hago es comparar cómo es la temperatura inicial dentro del tanque con respecto a la temperatura de saturación. ¿Es mayor? ¿Es menor? ¿Cómo es? Es mayor. Es mayor. Entonces colocamos la temperatura inicial dentro de mi tanque es mayor a la temperatura de saturación. Y cuando eso sucede, ¿en qué estado me encuentro yo? Vapor recalentado. Vapor recalentado. Listo. Entonces, mi estado inicial dentro del tanque es vapor recalentado. Tengo que irme a la tabla de vapor recalentado con 2 datos conocidos. Esos 2 datos conocidos son la presión inicial y la temperatura inicial. Con esos 2 datos, yo me voy a la tabla de vapor recalentado y determino las demás variables que me faltan, como ser la entalpía inicial, y asimismo determino el volumen específico inicial y asimismo determino la energía interna inicial. Y ustedes meditan esos valores. Me voy con el dato de presión y temperatura a las tablas termodinámicas. La entalpía es 662,20. ¿Clavado? Sí, perdón, 675,22. Ya, ya. Los demás estamos de acuerdo, ¿cierto? Volumen específico. 2,036. 2,036. Y calculamos la energía interna con la fórmula. La energía interna va a ser igual a la entalpía inicial menos la presión inicial por el volumen específico inicial por el factor de conversión 10 elevado a la cuarta sobre 427. Y reemplazamos valores. Si yo sé que la entalpía inicial es 675,22 menos la... Auxiliar, ¿Sí? disculpe, ¿puedo grabar la clase? Pasa que unas compañeras no pueden entrar por su mala señal. Claro. Ya. Doy permiso. A ver. 627.54. Ya, una tengo, vamos a reemplazar valores. This meeting is being recorded. Entonces reemplazamos valores. La presión inicial, ¿cuánto valía? Vale 1. Volumen específico inicial, 2,036 y listo. Y ahora sí calculamos la energía interna inicial. Dentro del volumen de control, ¿cuánto salía? 627.54. Ya. Sí, eso es. Kilocalorías sobre kilogramos. Ya saben las unidades ya. Ahora, ya tenemos entalpía, volumen específico y energía interna. Si yo tengo el volumen total inicial y el volumen específico inicial, yo sé que puedo encontrar lo que es la masa inicial que hay dentro del volumen de control. Entonces, me va a quedar la masa inicial dentro de mi volumen de control va a ser igual al volumen total dentro de mi volumen de control sobre el volumen específico dentro de mi volumen de control. Reemplazo valores. Volumen total, 1,5 metros cúbicos. Volumen específico, 2,036 metros cúbicos sobre kilogramo. Y ustedes me dicen cuánto sale eso. 0.737. Kilogramos. Esa es la masa inicial
dentro de mi volumen de control. ¿Cómo es la masa? Según la teoría, ¿cómo es la masa dentro del volumen de control? Veamos la teoría. Varía. Acá está, ¿cierto? La masa dentro del volumen de control no es constante. Esa masa va a variar. Dependiendo si es llenado o vaciado, la masa puede aumentar o disminuir. En este caso, estamos en un proceso de llenado. Por lo tanto, esa masa inicial en el estado final tiene que aumentar. Entonces veamos en cuánto aumenta. Definamos el estado final. Ya tenemos el inicial. El estado final. Estado final del tanque. Tenemos volumen total final, presión final y temperatura final. Nuevamente, tengo presión y tengo temperatura. Con el dato de presión, yo me voy a tabla y determino la temperatura de saturación. Y ustedes me dicen cuánto sale. A la presión de 7, ¿cuánto es la temperatura de saturación? 164,35. 35. Listo. Una vez que encontré la temperatura de saturación, yo procedo a comparar cómo es la temperatura final con respecto a la temperatura de saturación. ¿Será que es mayor, es menor? Es mayor. Es mayor, ¿cierto? Entonces colocamos que como la temperatura final es mayor a la temperatura de saturación, yo me sigo encontrando en vapor recalentado. Entonces, me voy a la tabla de vapor recalentado con el dato de presión final y la temperatura final. Y encuentro los valores de entalpía final, volumen específico final, y después hallo la energía interna final. Ustedes me dictan los valores. Entalpía final a esa presión y a esa temperatura. Volumen específico final. El volumen específico es 0,2911 Ya. y la entalpía 670,55. 670,55. Y calculamos lo que es la energía interna del estado final. Final, acá igual es final, presión final, volumen específico final. Listo. Entalpía final, 670,55 menos 7 por 0,2911. ¿Cuánto me sale la energía interna del estado final? $622,83. 622,83. Listo. Ya tengo la energía interna del estado final y ahora en el estado final, nuevamente, yo conozco el volumen total final y el volumen específico final. Por lo tanto, ya puedo hallar la masa final que hay dentro del volumen de control. Va a ser masa final, va a ser igual al volumen total final sobre el volumen específico final. El volumen total sigue siendo 1,5. El volumen específico es el que cambia. ¿Cuánto me sale? 0,2911. Y ustedes me dicen, ¿cuánto es la masa final dentro del volumen de control? 5,15. 5,15 kilogramos. No nos olvidemos de que mi volumen de control se está llenando. Por lo tanto, la masa final tiene que ser mucho mayor con respecto a la masa inicial. Por lo tanto, el ejercicio está bien.
Entonces, ya definimos el estado inicial y el estado final. Solamente nos falta definir el estado de entrada. El estado de entrada. Estado de entrada. Estado de entrada. En el estado de entrada, yo conozco la presión de entrada y la temperatura de entrada. Nuevamente, ¿qué es lo que hago? Tengo presión, tengo temperatura. Con esta presión de 7, yo me voy a tabla y determino la temperatura de saturación. A la presión de 7, ¿cuánto es la temperatura de saturación? La misma, Es la 164,35. Correcto. Entonces, una vez que encontré la temperatura de saturación, yo procedo a comparar cómo es la temperatura de entrada con respecto a la temperatura de saturación. ¿Es mayor o es menor la temperatura de entrada? Mayor. Mayor, ¿cierto? Entonces coloco acá. Colocamos. La temperatura de entrada es mayor a la temperatura de saturación, por lo tanto estoy en vapor recalentado. Nuevamente, tengo que irme a la tabla de vapor recalentado. Tengo que irme a la tabla de vapor recalentado y encontrar las demás variables, como ser entalpía, volumen específico y energía interna. Ojo, del estado de entrada. Con esa presión y con esa temperatura. Y ustedes me dicen, entalpía de entrada, volumen específico de entrada, energía interna de entrada. Listo. Ya. A la presión de 7 y a la temperatura de 260, ¿cuánto es la entalpía y el volumen específico de entrada? La entalpía es 710,33. 710,33. Volumen específico de entrada. 0,3489. Listo. Entonces reemplazo en la fórmula y obtengo la energía interna. 710,33 menos la presión de 7 por volumen específico 0,3489 por el factor de conversión 10 a la cuarta sobre 427. ¿Cuánto sale la energía interna de entrada? 653,13. Listo, 653,13. Y hasta este punto yo ya terminé de definir mis estados termodinámicos. Pero si ustedes se dan cuenta, en el estado inicial yo conozco la masa inicial. En el estado final yo conozco la masa final. Y ahora, en el estado de entrada, ¿será que yo puedo conocer la masa que entra a mi volumen de control? ¿Hay una fórmula que me relacione las masas iniciales, finales y entrada? ¿Sí o no? Veamos. ¿Qué fórmula yo les presenté? Para un sistema SAEFU podemos aplicar lo que es la ecuación de continuidad, que es esta de acá. Entonces vamos a usar esta fórmula. A ver, ¿se ve o no se ve la pantalla? Así se ve, ¿cierto? Vamos a ocupar esa fórmula de la ecuación de continuidad para el estado de entrada. Listo. Sumatoria de las masas que entran menos sumatoria de las masas que salen va a ser igual a la masa final dentro del volumen de control menos la masa inicial dentro del volumen de control. Ahora, acá yo les pregunto, ¿su volumen de control tiene entrada o no tiene entrada? ¿Qué dicen ustedes? Tiene entrada. Tiene entrada, se mantiene la entrada. Ahora, ustedes fíjense, ojo, su volumen de control, esto de acá, lo que está con anaranjado, ¿su volumen de control tiene salida? No. No, Solo analicen esto. ¿Tiene o no tiene salida? no. No tiene. Por lo tanto, este término de la masa de salida se anula. Mi volumen de control sí tiene un estado final, está acá, y sí tiene un estado inicial. Entonces, mi ecuación de continuidad
va a quedar resumida de la siguiente manera. Ojo, sumatoria de las masas de entrada. Mi volumen de control, ¿cuántas entradas tiene? ¿Tiene una entrada o varias entradas? Tiene una. Solo una entrada. Esa sumatoria solamente se reduce a una sola entrada. Listo. Y me va a quedar eso. Esto se va. Entonces me va a quedar solamente esto de acá. De que la masa de entrada va a ser igual a la masa final menos la masa inicial. La masa final, ¿la conocemos o no la conocemos? La, No los escucho. La masa final y la masa inicial, ¿las conocemos o no? la Sí, conocemos, sí. Las conocemos. Entonces reemplazamos valores. La masa final, 5,15. La masa inicial, 0,737. Realizo esta operación y obtengo la masa que entra a mi volumen de control. ¿Cuánto sale? La masa de entrada. 4,413. Kilogramos. Entonces, esa es la masa que entra a mi volumen de control para que mi tanque se llene. Y listo. Ya tenemos todos los datos. Y ahora, lo único que nos pedía el enunciado era determinar la cantidad de calor que mi sistema intercambia. Yo todavía no sé si mi sistema se calienta o si mi sistema se enfría, pero eso lo determino con la primera ley. Entonces, apliquemos la primera ley. La primera ley. La primera ley. La primera ley de la termodinámica, en este caso, para un sistema abierto. Y el sistema abierto que estamos analizando es un sistema SAEFU. Es un sistema SAEFU. Ya acá la primera ley es la siguiente. Ojo, si tenemos el dato de la masa inicial, final y masa de entrada, yo puedo usar la primera ley, la que está expresada en variables extensivas, la que está con mayúscula, que va a ser calor total menos trabajo total, va a ser igual a la masa final por energía interna final menos masa inicial por energía interna inicial menos, bueno, más la masa de salida por entalpía de salida menos la masa de entrada por entalpía de entrada. Y listo. Esa es mi primera ley para mi sistema abierto de tipo SAEFU. Esa es mi primera ley. Entonces, veamos. ¿Será que en mi proceso existe algún tipo de trabajo? Ya sea trabajo de expansión, agitación, resorte. ¿Hay algún tipo de trabajo? ¿Será que mi sistema se expande o no? Les pregunto. Hola, hola, ¿me escuchan o no? No se Mm, expande, no hay trabajo. No hay trabajo, ¿cierto? No hay trabajo de agitación, no hay trabajo de expansión, ni trabajo de compresión. Porque es un recipiente rígido. En un recipiente rígido, el volumen permanece constante. Entonces, no hay trabajo. Un ratito, ¿me esperan? No hay ningún tipo de trabajo. No hay ningún tipo de trabajo, por lo tanto, este término de trabajo se hace cero. Mi sistema sí intercambia calor. Mi sistema sí tiene un estado final y sí tiene un estado inicial. La pregunta es, ¿será que mi sistema o mi volumen de control tiene salida o no? no tiene.
No tiene, ¿cierto? Según lo que estamos analizando, mi sistema no tiene salida. Chao. Sí tiene entrada. Y lo único que me queda en la primera ley va a ser esto. Esto acá se va y listo. Va a ser, el calor total va a ser igual. La masa final por energía interna del estado final menos masa inicial por la energía interna del estado inicial menos la masa de entrada por la entalpía de entrada. Y reemplazamos valores. La masa final, 5,15. Energía interna final, 622,83. Masa inicial, 0,737. Energía interna inicial, 627,54. Masa de entrada, 4,413. Entalpía de entrada, 710,33. Y listo. Y ustedes me dicen cuánto sale el calor. Menos. ¿Menos cuánto? 389,61. 61. Listo. 0,61 kilocalorías. Entonces, mi sistema, el enunciado me dice, el tanque intercambia calor. Ya obtuve este calor. ¿A qué conclusión puedo llegar? ¿El tanque se está enfriando o se está calentando? Se está enfriando Se está enfriando. Entonces, ¿en qué sentido va la flecha del calor? para afuera. Para afuera. El tanque se enfría, por lo tanto mi sistema pierde calor. Y listo. Y ahí ustedes le ponen, mi sistema pierde calor, el tanque se enfría. Y listo. Y ahí termina el ejercicio. Es un modelo de examen, por si acaso. No sé si lo vieron fácil, difícil. Punto auxiliar en la entrada, siempre nos va a dar el dato de la presión o puede variar ahí. Siempre les va a dar. Cuando es un sistema SAEFU, el enunciado siempre les va a dar los datos termodinámicos de la entrada, ya sea temperatura, presión o incluso les puede dar volumen específico. O en algunos casos el enunciado les puede decir que por esta tubería circula vapor saturado. O sea, les da la presión y les dice vapor saturado. Y solamente les da el dato de presión. En vapor saturado, ¿cómo es la temperatura?